No fallaste porque no sirves. Fallaste porque tu mente hizo exactamente lo que fue entrenada para hacer. Y si esto te incomoda, quédate, porque aquí empieza la verdad que casi nadie se atreve a decir. Reprogramar tu mente no consiste en acertar, sino en volver. Volver cuando dudas. Volver cuando abandonas. Volver cuando te traicionas por cansancio. El verdadero poder no está en mantenerte firme, sino en regresar sin castigarte. Y eso cambia todo. Hay personas que creen que la reprogramación mental es un acto heroico, una decisión definitiva, un a partir de hoy, nunca más. Pero la mente no aprende con promesas, aprende con experiencias repetidas, y la experiencia que más se repite en la vida humana no es el éxito, es el tropiezo. El problema no es caer. El problema es qué haces emocionalmente justo después de caer. Ahí se escribe el código que gobierna tu futuro. Tal vez ya lo intentaste. Tal vez empezaste motivado, visualizando, afirmando, sintiendo algo nuevo, y luego un día fallaste. Volviste al hábito, dudaste, te cansaste, y en ese instante, casi sin darte cuenta, apareció la frase interna más peligrosa de todas. Otra vez lo arruiné. Ese pensamiento no es inocente, es un comando, y cada vez que lo repites, refuerzas la vieja programación. No porque fallaste, sino porque te abandonaste emocionalmente al fallar. Aquí viene el giro que pocos aceptan. La mente no necesita que seas constante, necesita que seas seguro. Seguro de que puedes volver, seguro de que no te vas a atacar, seguro de que el error no es una amenaza. Cuando esa seguridad interna existe, la repetición ocurre sola, sin lucha, sin drama, sin desgaste. Reprogramar tu mente no es eliminar el error, es cambiar tu relación con el error. Es pasar de la culpa al retorno, del juicio a la neutralidad, del abandono al reinicio. Cada vez que caes y vuelves sin violencia interna, estás creando un nuevo camino neuronal más fuerte que cualquier afirmación repetida con tensión. Por eso este video no es para quien busca una técnica perfecta. Es para quien está cansado de empezar y rendirse. Para quien siente que algo sí funciona, pero se rompe cuando falla. No se rompe, se revela. Lo que falla no es el método. Es el vínculo contigo mismo en el momento exacto del quiebre. Quédate aquí, no para aprender a no fallar, sino para aprender qué hacer cuando fallas, porque ahí, y solo ahí, empieza la verdadera reprogramación. El tiempo no te está persiguiendo. El reloj no es tu enemigo. Cada segundo es una nueva oportunidad de volver. Y volver, cuando se hace desde el lugar correcto, cambia el destino. La mayoría de las personas cree que la mente se reprograma con fuerza, como si fuera un músculo que se domina a base de presión. Pero la mente no obedece a la exigencia. La mente se alinea con lo que se siente familiar. Por eso, aunque quieras cambiar, vuelves una y otra vez al mismo punto. No porque seas débil, sino porque tu sistema interno reconoce ese lugar como seguro. Aquí es donde todo se aclara. La mente no distingue entre lo que deseas y lo que repites emocionalmente. No aprende por lógica, aprende por experiencia sentida. Cada emoción sostenida es una instrucción silenciosa. Cada estado interno habitual se convierte en identidad. Y la identidad siempre gana. Tal vez intentaste pensar diferente, repetiste frases, imaginaste escenarios, te prometiste mantenerte positivo. Pero cuando llegó el cansancio, cuando la realidad no respondió de inmediato, tu emoción base volvió a tomar el control. No fue un fallo del método, fue coherencia. La mente fue fiel a lo que conoce. Reprogramar no es imponer un pensamiento nuevo sobre una emoción vieja.
Eso crea fricción. Reprogramar es instalar una emoción nueva en momentos clave, especialmente cuando el patrón antiguo quiere regresar. Ahí es donde ocurre el aprendizaje real. No cuando todo va bien, sino cuando algo se rompe y eliges no romperte contigo. El cerebro es plástico, sí, pero no ingenuo. Él registra qué haces cuando las cosas no salen como esperabas. Si en esos momentos te juzgas, te apuras, te comparas o te abandonas, grabas un mensaje claro. Esto no es seguro. Y la mente, cuya función principal es protegerte, te devolverá al viejo hábito. No para castigarte, sino para cuidarte desde su lógica. Aquí hay una verdad incómoda. No cambias cuando estás motivado, cambias cuando estás desmotivado y aún así vuelves. Ese retorno sin entusiasmo, sin épica, sin drama, es el que crea una nueva base interna. Es ahí donde la mente empieza a confiar en que el cambio no es una amenaza. Por eso la reprogramación no necesita intensidad, necesita repetición suave, un regreso tras otro, una caída seguida de neutralidad, un error sin narrativa de fracaso. Cada vez que eliges no atacarte, algo profundo se reajusta. El sistema nervioso baja la guardia, la mente deja de resistir y el nuevo estado comienza a sentirse posible. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo seguro. Seguro para tu cuerpo, seguro para tu emoción, seguro para tu identidad. Cuando el cambio se siente seguro, ya no necesitas fuerza. El hábito se mueve solo, como una puerta que deja de chirriar porque ya no está forzada. Y quizá ahora lo entiendas. No estás atrasado. Estás entrenando algo más profundo que la disciplina. Estás entrenando confianza interna. Y esa confianza no se construye acertando, sino regresando, una y otra vez, sin pelea, sin castigo, con presencia. Hay un error silencioso que bloquea la reprogramación mental más que cualquier pensamiento negativo. No es la duda, no es el miedo. Es la expectativa de constancia perfecta. La idea de que si un día no sostienes el estado correcto, todo se pierde. Esa creencia no motiva, asfixia, y cuando la mente se siente atrapada, vuelve a escapar hacia lo conocido. Aquí ocurre algo sutil. Empiezas con intención, te comprometes internamente, sientes por momentos que algo cambia, pero en cuanto aparece la primera grieta, un día malo, una emoción baja, una reacción automática, tu sistema interpreta que fallaste. Y en ese instante no solo caes, te juzgas por haber caído. Esa segunda caída es la que realmente programa el bloqueo. Según Rhonda Byrne, lo que sostiene una creación no es el deseo, sino el sentir mantenido. Y aquí está la clave que casi nadie ve. Cuando fallas y te atacas, el sentir que mantienes no es neutral, es de escasez, de incapacidad, de amenaza interna. Ese sentir, aunque dure segundos, tiene más impacto que 10 minutos de visualización forzada. Porque es real, porque ocurre en un momento emocionalmente vulnerable. Y porque la mente lo registra como verdad. La mayoría no abandona porque no cree. Abandona porque no tolera verse fallar. Porque confunde error con identidad. Porque cree que la reprogramación exige pureza emocional. Pero la mente no necesita pureza, necesita coherencia. Y la coherencia no se rompe al fallar, se rompe al castigarte por fallar. Observa esto ahora mismo, sin esfuerzo. Recuerda la última vez que intentaste cambiar algo importante. Nota el momento exacto en que te desanimaste. No por lo que pasó afuera, sino por lo que te dijiste dentro. Esa voz no es tu enemiga. Es un programa antiguo intentando protegerte de la decepción.
El problema es que ya no te sirve. Reprogramar tu mente implica algo contraintuitivo. Permitirte fallar sin convertirlo en un evento emocional, sin historia, sin dramatismo, sin conclusión. Fallar y volver como quien respira. Fallar y regresar como quien ajusta el rumbo sin insultar al volante. Ese gesto interno es el nuevo aprendizaje. Cuando logras eso, algo profundo cambia. La mente deja de asociar el cambio con peligro. El cuerpo no entra en alerta. El sistema nervioso no se tensa. Y de pronto, sin que lo fuerces, el hábito empieza a aflojar. No porque lo venciste, sino porque dejó de ser necesario. Rhonda Byrne lo mostró con claridad. El sentir es el lenguaje que el universo responde. Pero ese sentir no se construye en los momentos altos, sino en los bajos. Cuando eliges volver con calma en lugar de culparte, estás diciendo algo poderoso sin palabras. Esto es seguro para mí. Y la mente, al fin, escucha. No necesitas hacerlo mejor. Necesitas hacerlo más amable, más humano, más verdadero. Porque la reprogramación no se logra cuando nunca caes, sino cuando dejas de hacer del error una sentencia. Ahí empieza la libertad. Reprogramar tu mente no es cambiar pensamientos. Eso es solo la superficie. Los pensamientos se mueven como nubes. Vienen, se van, se contradicen. Si la reprogramación dependiera de controlarlos, nadie cambiaría nunca. Lo que realmente se reprograma es el lugar interno desde donde vuelves. Ese punto invisible al que regresas cuando algo no sale como esperabas. La mayoría intenta construir una mente nueva sin tocar la identidad emocional que la sostiene. Por eso se cansan, porque piensan una cosa, pero sienten otra. Y el sentir siempre manda. No importa cuántas veces repitas una frase si, en el fondo, tu cuerpo sigue reaccionando como antes. El cuerpo es el archivo. La emoción es el código. Aquí hay una verdad silenciosa. Tu mente no necesita instrucciones, necesita experiencias internas repetidas. Y la experiencia más poderosa no es el éxito, sino el retorno. Volver cuando no hay motivación. Volver cuando hay ruido. Volver cuando nadie te ve. Ese acto íntimo redefine quién eres para tu propio sistema. No se trata de forzar un estado positivo, se trata de reconocer el momento exacto en que te desconectas y regresar sin violencia, sin exigirte sentir algo distinto de inmediato. Solo regresar, respirar, permanecer. Ese gesto simple crea una huella nueva, una huella de seguridad. Y la seguridad es el terreno donde la mente acepta cambiar. Piensa en esto ahora mismo, sin analizarlo. Imagina que fallas hoy, no mañana, hoy. Nota qué aparece primero en tu interior. ¿Tensión? ¿Juicio? ¿Cansancio? No intentes cambiarlo, solo obsérvalo. Y ahora, imagina que no haces nada más que no atacarte, que no te explicas, que no te justificas, que no te castigas. Solo vuelves al centro. Ese es el nuevo acto de reprogramación. La mente aprende por contraste emocional. Si antes fallar significaba peligro interno y ahora fallar significa neutralidad, algo se desarma. El patrón pierde fuerza. No porque luchaste contra él, sino porque dejó de tener función. Ya no te protege de nada. Ya no te devuelve a lo viejo. Se disuelve por falta de uso. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Empiezan a notar que los pensamientos negativos siguen apareciendo, pero ya no gobiernan. Que las emociones bajas llegan, pero se van más rápido. Que el impulso automático pierde urgencia. No porque sean más fuertes, sino porque ya no reaccionan igual. Y esa diferencia lo cambia todo. Reprogramar tu mente es entrenarte a volver a ti mismo sin drama. A habitarte incluso cuando no estás bien.
a no abandonar el proceso justo cuando empieza a funcionar, porque funciona cuando eliges permanecer, no cuando todo fluye, sino cuando todo tiembla. No necesitas convencerte de nada. No necesitas creer más fuerte. Necesitas quedarte, volver, repetir ese regreso hasta que se vuelva natural, hasta que la mente entienda que no hay peligro en cambiar, hasta que tu identidad emocional se actualice sola. Ahí, sin ruido, sin épica, sin lucha, la reprogramación se vuelve real. Existe un instante diminuto, casi invisible, que define si la reprogramación avanza o se rompe. No es cuando empiezas, no es cuando todo va bien, es el segundo exacto después de fallar. Ahí ocurre lo que realmente importa. Ahí decides, sin palabras, quién manda en tu mente. La mayoría no es consciente de ese momento. Fallan y reaccionan en automático. Se tensan, se decepcionan, se reprochan. Todo eso sucede tan rápido que parece normal, pero ese reflejo es el viejo programa en acción. No el error, sino la reacción al error. Y cada vez que se repite, se refuerza. Aquí está el cambio profundo. Si en ese instante eliges no hacer nada contra ti, el sistema recibe un mensaje nuevo. No un pensamiento nuevo. Un mensaje corporal. Un mensaje emocional. Sigo aquí. No hay peligro. No me voy. Esa señal vale más que cualquier técnica sofisticada. Porque ocurre en el punto de mayor impacto. Reprogramar tu mente no exige que vuelvas motivado. Exige que vuelvas presente, incluso cansado, incluso dudando. Volver sin emoción elevada es mejor que no volver esperando el momento perfecto. El sistema aprende del gesto, no del entusiasmo. Aprende del hecho de que regresas aunque no tengas ganas. Según Rhonda Byrne, la gratitud no es una frase, es una postura interna. Y esa postura se revela con claridad cuando algo no sale como esperabas. ¿Te cierras o te mantienes abierto? ¿Te castigas o te sostienes? En ese contraste se define tu nueva identidad emocional. Muchos creen que si no sienten algo alto, algo bueno, no sirve. Pero la neutralidad es poderosa. Volver desde la neutralidad es decirle a la mente que el cambio no depende de condiciones externas, que no necesitas resultados inmediatos para permanecer. Y cuando la mente entiende eso, deja de resistirse. Observa esto ahora, mientras escuchas. No hagas nada complicado. Solo siente el pecho. No intentes cambiar lo que hay. Quédate. Ese acto simple es una mini reprogramación, porque estás entrenando a tu sistema a permanecer sin exigencia, a estar sin huir, a volver sin violencia. El viejo patrón se alimenta del drama, de la historia, del otra vez. El nuevo patrón se alimenta del silencio, de la repetición tranquila, de la ausencia de castigo. Cada vez que fallas y vuelves sin comentarte nada negativo, estás debilitando una estructura que llevaba años activa. Aquí ocurre algo inesperado. Con el tiempo, el momento de caída pierde intensidad. Ya no te arrastra igual. Ya no te convence de rendirte, porque sabe que no funciona, que no te va a sacar del proceso. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a fallar menos. No porque te controles más, sino porque ya no necesitas huir. Ese es el punto donde la reprogramación se vuelve estable. No cuando todo es perfecto, sino cuando el error deja de tener poder emocional. Cuando fallar ya no te define. Cuando volver se vuelve natural. Y eso no se entrena evitando la caída, sino habitando el regreso. Vuelvo a mí, con calma cada vez que tropiezo hoy. Mi mente aprende seguridad cuando regreso sin castigarme nunca más. Fallar no define mi valor. Regresar lo confirma siempre ahora. Elijo volver presente, incluso cansado, dudando y humano,
siempre aquí. Cada regreso tranquilo reprograma profundamente mi identidad emocional, interna estable. Mi cuerpo se siente seguro cuando no me abandono jamás. Regresar sin drama debilita antiguos patrones mentales. Automáticamente, ahora mismo, confío en mi capacidad de volver todas las veces necesarias. La neutralidad, después del error, crea poder duradero interno real. Sostengo presencia amable, aunque mis resultados aún no cambien externos. Mi mente coopera cuando el cambio se siente seguro dentro. Aprendo más, regresando que exigiéndome perfección constante interna. Hoy siempre. Cada caída neutral fortalece mi confianza silenciosa, interna, profunda, estable. El tiempo trabaja conmigo cuando permanezco emocionalmente abierto sin huir. Mi identidad cambia suavemente cada vez que regreso presente calmo. No me castigo fallar, ahora significa aprender mejor con amor. Elijo seguridad interna, por encima de resultados inmediatos, visibles externos. Regresar sin entusiasmo también cuenta y reprograma profundamente mi mente. Mi sistema nervioso aprende calma cada vez que vuelvo aquí. Permanezco conmigo mismo, incluso cuando dudo y fallo sin huir. La constancia nace de la amabilidad interna, sostenida diaria real. Mi regreso consciente debilita hábitos que ya no necesito más. El error pierde poder cuando no creo historias internas negativas. Vuelvo al centro sin prisa, culpa ni exigencia alguna. Ahora, mi práctica es volver, no demostrar nada a nadie, nunca. Cada retorno amable instala confianza profunda en mi cuerpo entero. La seguridad interna atrae resultados alineados naturalmente con mi ser. Sostengo el sentir, aunque la evidencia tarde en aparecer hoy. Mi mente confía cuando regreso siempre sin violencia interna alguna. Elijo permanecer en lugar de abandonarme nuevamente cuando fallo hoy. Cada día entreno el regreso como hábito principal interno consciente. Mi valor permanece intacto, incluso después de errores humanos normales. La calma posterior al fallo reescribe mi mente profundamente. Hoy, regresar rápido importa más que acertar perfecto, siempre ahora mismo. Mi práctica silenciosa crea prosperidad sin contradicción interna alguna. Real. Confío en procesos, aunque aún no vea cambios externos claros. El retorno constante me convierte en alguien estable, seguro presente. Mi cuerpo aprende merecimiento cuando no me presiono nunca más. Permito fallar sin perder conexión conmigo mismo. Ahora, aquí siempre. Sostener el sentir correcto reprograma cualquier área de mi vida. Mi regreso tranquilo vale más que 1000 intentos forzados antes. Elijo coherencia emocional por encima de exigencias mentales externas constantes. La amabilidad interna acelera mi reprogramación natural profunda y estable. Regreso al centro tantas veces como sea necesario para mí. Mi mente aprende quién soy. Por cómo vuelvo siempre calmo. Cada retorno consciente instala paz y merecimiento interno, real duradero. Suelto la prisa. Confío en mi ritmo interno natural, seguro. Volver sin culpa me mantiene alineado con prosperidad constante. Real. Mi práctica diaria es regresar al sentir correcto interno presente. Hoy sostengo el sentir y confío plenamente en mi proceso. Hay algo que casi nadie quiere aceptar cuando habla de reprogramar la mente. El tiempo no es un obstáculo, es el proceso mismo. La prisa es una reacción emocional, no una necesidad real. Y cuando intentas cambiar rápido, lo que en realidad estás diciendo internamente es que no te sientes seguro dónde estás. Esa sensación, aunque sutil, vuelve a activar el patrón antiguo. El tiempo no castiga. El tiempo revela. Revela si estás sosteniendo el sentir correcto o si solo lo visitas cuando te conviene. Porque la mente no se reprograma por intensidad,
se reprograma por permanencia, y permanecer no siempre es cómodo. A veces es silencioso, a veces es aburrido, a veces es simplemente volver sin sentir nada especial. Según Rhonda Byrne, cuando sostienes una emoción sin contradicción interna, el universo responde. Pero lo que muchas personas no entienden es que la contradicción no aparece cuando dudas, aparece cuando te desesperas por resultados, cuando miras el reloj emocionalmente, cuando mides tu avance con ansiedad. Ahí el sentir se quiebra, aunque sigas afirmando lo contrario. Reprogramar tu mente implica hacer las paces con el ritmo, con tu ritmo, no con el de otros, no con el de una promesa externa, con el tuyo, porque cada retorno tranquilo instala profundidad. Cada día que vuelves sin drama, el cambio baja una capa más. Se vuelve menos frágil, más tuyo. Observa esto ahora mismo. No te preguntes cuánto falta. No evalúes si ya deberías estar en otro lugar. Solo siente este instante sin apurarlo. Ese gesto simple es una señal poderosa para tu sistema nervioso. No hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, la mente deja de resistirse. La ansiedad por resultados es una forma de desconfianza interna. No porque seas débil, sino porque aprendiste a sobrevivir así. Pero ahora estás entrenando otra cosa. Estás entrenando estabilidad emocional. Y la estabilidad no se construye corriendo. Se construye quedándose. Hay personas que dicen, lo intenté mucho tiempo y no pasó nada. Pero cuando miras más de cerca, ese tiempo estuvo lleno de tensión, expectativa, comparación. No fue permanencia, fue presión. Y la presión siempre empuja a la mente de vuelta a lo conocido. Cuando entiendes esto, algo se afloja. Dejas de negociar con el tiempo. Dejas de exigirle pruebas. Empiezas a habitar el proceso. Y ahí ocurre algo curioso. El tiempo deja de sentirse pesado. Ya no lo miras como enemigo. Se vuelve aliado. Porque cada día que vuelves, aunque sea por segundos, algo se acomoda. Rhonda Byrne habló muchas veces de sostener el sentir como postura interna. No como pedido, no como esperanza futura, como presencia ahora. Y esa presencia no depende de resultados visibles. Depende de tu decisión de permanecer sin huir. El cambio verdadero no llega cuando el tiempo se acaba. Llega cuando dejas de pelear con él. Cuando confías en que cada retorno cuenta. Cuando entiendes que no estás tarde, estás profundo. Y lo profundo, aunque no se vea rápido, transforma para siempre. Tu mente te traiciona, pero no porque sea tu enemiga. Te traiciona porque hace exactamente aquello para lo que fue diseñada: protegerte. El problema es que muchas de esas protecciones nacieron en un pasado que ya no existe, y aún así siguen gobernando tus decisiones como si el peligro fuera actual. La mente no busca tu expansión, busca tu supervivencia emocional. Prefiere lo conocido antes que lo verdadero. Prefiere el hábito que duele, pero es familiar, antes que el cambio que promete alivio, pero es incierto. Y cuando intentas reprogramarte, esa traición aparece justo en el momento clave. No al empezar, sino cuando avanzas un poco. Empiezas a cambiar y de pronto surge una voz interna sutil. No es el momento. Luego lo haces mejor. Ya fallaste otra vez. No grita, susurra, porque no necesita convencerte con fuerza, solo necesita sembrar duda. Esa es la traición más peligrosa, la que parece razonable. Aquí está lo que casi nadie te dice. La mente no se opone al cambio frontalmente, lo sabotea con lógica. Te hace creer que parar es cuidarte, que abandonar es ser realista, que volver a lo viejo es descansar. Y si no estás atento, confundes protección con rendición.
Según Rhonda Byrne, el sentir dominante es el que crea la experiencia. Y cuando la mente te traiciona, no lo hace con pensamientos negativos evidentes, sino con sensaciones familiares. Cansancio, duda, impaciencia, estados que ya conoces tan bien que no los cuestionas. Simplemente vuelves a ellos. La traición ocurre cuando reaccionas sin presencia, cuando sigues el impulso automático, cuando no notas que ese descanso en realidad es una huida. Pero aquí viene la buena noticia. La mente solo puede traicionarte si tú desapareces del momento. Cuando estás presente, pierde poder. Observa ahora mismo. Nota si hay una parte de ti que quiere cerrar este proceso, que quiere saltar al siguiente estímulo, que quiere dejarlo para después. No luches con eso, solo obsérvalo. Esa observación ya es un acto de reprogramación, porque estás viendo el patrón sin obedecerlo. La mente se reeduca cuando deja de ser la única voz, cuando tu presencia empieza a acompañarla, no para silenciarla, sino para no seguirla ciegamente. Cada vez que notas el impulso y no reaccionas, algo se debilita. La traición pierde fuerza. Reprogramar tu mente no es eliminar estas voces, es no confundirlas contigo. Son ecos, automatismos, programas viejos, no decisiones reales. Cuando entiendes eso, el sabotaje deja de ser personal. Y cuando deja de ser personal, deja de dominarte. La mente te traiciona solo mientras crees que ella manda. En el momento en que te quedas, observas y vuelves al sentir correcto, la traición se convierte en información. Y la información, cuando no se dramatiza, se transforma en poder. No necesitas pelear con tu mente. Necesitas dejar de desaparecer cuando ella habla. Porque cuando tú estás, ella aprende. Y cuando aprende, deja de traicionar. Tu mente te traiciona con más fuerza cuando la realidad todavía no cambia. Ese es su momento favorito. Cuando ya hiciste algo distinto por dentro, cuando sostuviste un sentir nuevo durante un tiempo, pero afuera todo parece igual. Ahí la mente aparece y dice, ¿ves? Nada pasó. Y si no estás atento, esa frase se convierte en retirada. La mente interpreta la ausencia de resultados como prueba de peligro. No porque tenga razón, sino porque fue entrenada así. En el pasado, esperar sin ver cambios significaba perder, exponerse, quedarse sin recursos. Entonces, aprendió a cortar procesos antes de tiempo, a volver a lo conocido, a no arriesgarse demasiado. Aquí está la traición silenciosa, confundir demora con fracaso, pensar que, si aún no hay evidencia externa, todo lo interno fue inútil. Pero la reprogramación no funciona en línea recta, funciona en capas. Primero se estabiliza el sentir, luego se reorganiza la identidad, y recién después, la realidad se ajusta. Rhonda Byrne fue clara en esto. El sentir sostenido crea, no el resultado inmediato. Pero sostener un sentir cuando no hay prueba requiere algo que la mente no domina bien: confianza sin control. Y ahí es donde intenta intervenir. Te empuja a revisar, a medir, a dudar. No porque quiera hacerte daño, sino porque no soporta la incertidumbre. Observa este patrón. Empiezas a cambiar por dentro. Te sientes un poco más estable, un poco más abierto. Pero como el entorno no responde rápido, la mente activa la alarma. Te hace mirar afuera, te hace comparar, te hace pensar que estás perdiendo tiempo. Esa es la traición. No el pensamiento negativo, sino el abandono prematuro. La mente quiere cerrar ciclos rápido, pero la transformación real no se cierra, se integra. Y la integración lleva tiempo, porque implica que el cuerpo aprenda que el nuevo estado es seguro incluso sin recompensa inmediata.
Ese aprendizaje no se logra convenciendo, se logra permaneciendo. Ahora mismo, sin esfuerzo, siente esto. ¿Hay alguna parte de ti esperando una señal externa para seguir? No la rechaces, solo obsérvala. Esa observación es clave, porque cuando ves el impulso de abandonar y no lo sigues, algo cambia. El sistema aprende que puede tolerar el vacío sin colapsar. La traición de la mente no es gritar "no puedes", es susurrar "no vale la pena". Y ese susurro aparece justo cuando estás más cerca de estabilizar el nuevo patrón. Por eso tanta gente se queda a mitad de camino. No porque no funcione, sino porque funciona en silencio. Cuando eliges seguir sin evidencia, cuando sostienes el sentir sin garantía, estás haciendo algo profundo. Estás rompiendo una asociación antigua entre seguridad y resultados inmediatos. Y eso, aunque no se note afuera aún, reordena todo adentro. Rhonda Byrne habló del merecimiento como un estado interno. No como algo que llega cuando todo sale bien, sino como algo que se sostiene incluso cuando nada se mueve. Cuando puedes quedarte ahí, sin huir, sin negociar, sin exigir pruebas, la mente aprende algo nuevo. No hay peligro en confiar. La realidad siempre llega después, pero solo llega a quienes no se van antes. Y la mente, cuando deja de mandar, empieza a acompañar. Ya no traiciona, aprende. Llega un momento en el que algo cambia sin hacer ruido. No hay anuncio, no hay euforia, no hay señal externa clara. Pero por dentro, el retorno deja de sentirse forzado. Ya no vuelves porque deberías. Vuelves porque algo en ti reconoce ese lugar como hogar. Ese es el nacimiento del nuevo hábito invisible. Antes, cada intento era una batalla, una negociación interna, un esfuerzo por sostener algo que se sentía ajeno. Ahora, el gesto es más simple. Fallas y vuelves, sin discurso, sin explicación, sin necesidad de convencerte. Y esa naturalidad es la señal más clara de que la reprogramación está ocurriendo. El hábito real no es hacer, es regresar. Regresar al sentir correcto, regresar al centro, regresar a ti. Cuando eso se instala, los comportamientos empiezan a alinearse solos. No porque los controles, sino porque ya no contradicen tu identidad emocional. El cuerpo coopera, la mente acompaña, la resistencia baja. Muchos creen que el cambio se nota cuando todo mejora afuera. Pero primero se nota en algo más sutil. Dejas de huir de ti mismo. Ya no necesitas distraerte tanto. Ya no te castigas igual. Ya no dramatizas cada error. Y aunque la vida siga teniendo desafíos, tu respuesta interna es distinta, más estable, más presente. Aquí ocurre algo importante. El viejo patrón empieza a sentirse extraño, no incorrecto, extraño, como una ropa que ya no encaja. Todavía puedes volver a ella, pero ya no es cómoda, y eso no lo lograste luchando, sino permaneciendo, regresando una y otra vez sin violencia. Observa esto ahora. Nota cómo te sientes al escuchar estas palabras. No intentes definirlo. Solo siente si hay un poco más de espacio interno, un poco menos de urgencia. Esa expansión suave es el nuevo hábito formándose. No necesita intensidad, necesita continuidad. Rhonda Byrne habló muchas veces de la identidad como frecuencia sostenida, no como deseo, sino como estado habitual. Y ese estado no se construye en los momentos grandes, sino en los pequeños. En cada retorno silencioso, en cada elección de no abandonarte, en cada vez que fallas y no haces una historia con eso. El nuevo hábito invisible es este: confiar en tu capacidad de volver. No confiar en que todo saldrá bien, sino en que, pase lo que pase, tú estarás ahí. Esa confianza cambia la relación con el error.
con el tiempo, con la espera. Y desde ese lugar, la acción se vuelve más clara, más alineada, menos reactiva. No necesitas reforzar este hábito con promesas. Se refuerza solo cada vez que eliges permanecer, cada día que no te vas, cada vez que el impulso aparece y tú te quedas. Eso es entrenamiento real, y cuando ese hábito se consolida, algo profundo se ordena. La mente deja de sabotear, el cuerpo deja de resistir. La vida empieza a responder de formas sutiles, casi tímidas, porque ahora hay coherencia. Y la coherencia, aunque no grite, siempre crea. Hay un punto en el que reprogramar deja de sentirse como un proceso y empieza a sentirse como quien eres. No porque ya no falles, sino porque el fallo perdió autoridad sobre ti. Ya no decides si continúas, ya no define tu valor, ya no interrumpe tu centro, y ahí, sin ruido, el recomenzar se transforma en poder. Antes, fallar era una amenaza, un aviso interno de que algo estaba mal contigo. Ahora es solo información, un ajuste, un desvío momentáneo, porque aprendiste algo esencial. Tu estabilidad no depende del resultado, depende de tu capacidad de volver. Y esa capacidad ya no se discute, se siente. Rhonda Byrne habló del merecimiento no como algo que se gana, sino como algo que se acepta, y aceptar el merecimiento implica dejar de castigarte cuando no cumples una expectativa. Implica permanecer incluso cuando no brillas, incluso cuando dudas, incluso cuando no sabes. Ese permanecer es una señal profunda de valor propio. Aquí ocurre una transformación silenciosa. La mente, que antes intentaba traicionarte para protegerte, empieza a confiar. Ya no necesita sabotear porque ve que no te abandonas, que no te rompes cuando algo falla, que no te pierdes en el drama. Y cuando la mente confía, coopera. Empiezas a notar que reaccionas menos, que eliges mejor, que no te enganchas con la misma intensidad, no porque te controles, sino porque ya no te identificas con cada impulso. Hay espacio, hay pausa, hay elección, y eso es poder real. Observa esto ahora. Siente cómo es estar aquí sin exigirte nada, sin prometer nada, sin demostrar nada. Ese estado tan simple es el que crea prosperidad sin contradicción interna, porque no estás pidiendo desde la carencia, estás habitando desde la coherencia. Rhonda Byrne mostró que cuando el sentir y la identidad se alinean, la realidad responde. No por magia, sino porque ya no hay conflicto interno. Tus acciones nacen del mismo lugar que tu emoción. Tu decisión nace del mismo lugar que tu valor. Y desde ahí, lo que haces tiene peso. Recomenzar deja de ser un recurso de emergencia y se vuelve una práctica consciente, una forma de estar, una base. Ya no temes fallar porque sabes exactamente qué hacer cuando eso ocurre. Volver. Y ese saber no es mental, es corporal, es vivido. Cuando el recomenzar se vuelve poder, el tiempo deja de presionar. La comparación pierde fuerza. La prisa se disuelve, porque sabes que no estás en riesgo, que no hay nada que perder, que todo se construye desde aquí. No necesitas llegar a ningún lugar para estar bien. Este es el cierre, pero no es un final. Es un punto de apoyo, porque reprogramar tu mente no termina cuando entiendes algo. Termina cuando dejas de abandonarte. Y si algo quedó claro hasta aquí, es esto. No se trata de no fallar. Se trata de no irte cuando fallas. La vida no te va a pedir coherencia perfecta. Te va a pedir presencia. Te va a pedir que vuelvas cuando te pierdas. Que regreses cuando dudes. Que permanezcas cuando el impulso sea huir. Y cada vez que eliges volver, algo se consolida. Algo se ordena.
algo deja de temer. No necesitas recordar todo lo que escuchaste. No necesitas aplicar nada complicado. Solo recuerda una cosa cuando el patrón aparezca, cuando la mente quiera traicionarte, cuando el cansancio te diga que no sigas. Volver es suficiente. Volver sin culpa. Volver sin discurso. Volver sin exigirte sentir algo especial. El verdadero cambio no ocurre en los días buenos, ocurre en los días comunes, en los días bajos, en los días donde nadie aplaude. Ahí es donde decides si sigues siendo el mismo o si ya eres alguien que se queda. Y esa decisión, repetida sin drama, reescribe tu identidad. Si alguna vez dudas de tu avance, no mires los resultados. Mira tu reacción. Mira cuánto tardas en volver ahora comparado con antes. Mira si ya no te castigas igual. Si ya no te hundes tanto. Si ya no abandonas el proceso por un solo error. Eso es progreso real, silencioso, profundo. Rhonda Byrne enseñó que el sentir sostenido crea la experiencia, pero ese sentir no es euforia constante, es estabilidad interna. Es la sensación de que estás contigo pase lo que pase. Cuando eso se instala, la vida empieza a responder sin esfuerzo, porque ya no hay contradicción interna, porque ya no te saboteas desde el miedo. No te prometas nada, no te exijas nada. Solo quédate, quédate hoy. Quédate mañana, quédate incluso cuando no sepas por qué. Esa permanencia vale más que cualquier técnica. Y si vuelves a fallar, porque va a pasar, recuerda esto, no estás empezando de cero, estás empezando desde un lugar más consciente, desde alguien que ya sabe volver, desde alguien que no se pierde del todo. Ahí está tu poder, no en hacerlo perfecto, sino en no desaparecer. Si esto te habló, suscríbete y escribe. Hoy sostengo el sentir.